Muy buenas tardes, queridos hermanos. En esta ocasión estamos en Tesoros de la Biblia, el discurso de 10 minutos que tiene el título Se profetizó una gran luz. Esto en la semana del 15 al 21 de diciembre del 2025. Mire, vamos a ver lo siguiente. En Galilea se vería una gran luz. El tiempo posterior que Isaías predijo es efectivamente el periodo del ministerio terrestre de Jesús, quien pasó la mayor parte de su vida humana en Galilea. Fue en este distrito donde inició su ministerio y empezó a anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. En Galilea pronunció su célebre sermón del monte, escogió a sus apóstoles, efectuó su primer milagro y una vez resucitado se apareció a unos 500 discípulos. Al honrar con tal distinción a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, Jesús cumplió la profecía de Isaías, pero no limitó su ministerio a los galileos. Predicó las buenas nuevas por todo el país y así hizo que se honrara a la entera nación de Israel, incluida Judá. Ahora bien, ¿y la alusión de Mateo a la gran luz que aparecería en Galilea? Se trata de otra cita de la profecía de Isaías, quien escribió: el pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz. En cuanto a los que moran en la tierra de sombras profunda, la luz misma ha brillado sobre ellos, de acuerdo a Isaías 9:2. Para el siglo primero, las falsedades del paganismo habían eclipsado la luz de la verdad. Los guías religiosos judíos no hicieron sino agravar el problema, pues observaban tradiciones religiosas con las que invalidaban la palabra de Dios. Los humildes, bajo la dirección de guías ciegos, eran víctimas de la opresión y se sentían desconcertados. Cuando se presentó Jesús, el Mesías, los ojos de muchas personas mansas se abrieron de un modo maravilloso. Con la expresión una gran luz, la profecía de Isaías se refiere atinadamente a la labor de Jesús mientras estuvo en la tierra y a las bendiciones que origina su sacrificio. Por eso es que en Galilea se vio una gran luz. Ahora bien, la nación que aceptara esa gran luz se haría muy numerosa y sus habitantes se llenarían de alegría. Los que acogieron favorablemente la luz tuvieron mucha razón para regocijarse. Mire, el profeta Isaías prosigue diciendo esto en Isaías 9:3. Has hecho populosa la nación, para ella has hecho grande el regocijo. Se han regocijado delante de ti como con el regocijo del tiempo de la siega, como los que se regocijan al dividir el despojo. La predicación de Jesús y sus discípulos sacó a la luz a los que eran sinceros, pues estos se mostraron muy dispuestos a adorar a Jehová con espíritu y verdad. En menos de 4 años, multitudes de personas abrazaron el cristianismo. El día de Pentecostés de 33 era común, se bautizaron nada más y nada menos que 3,000 personas. Poco después, el número de los varones llegó a ser como de 5,000.
A medida que los cristianos reflejaban celosamente la luz, el número de los discípulos siguió multiplicándose muchísimo en Jerusalén, y una gran muchedumbre de sacerdotes empezó a ser obediente a la fe. Miren nada más la el pueblo cómo se regocijó por aceptar esta luz. Tal como quienes se regocijan por una cosecha abundante o al repartirse un botín valioso tras una gran victoria militar, los discípulos de Jesús se alborozaron por el aumento. Con el tiempo, Jehová hizo que la luz resplandeciera entre las naciones. De ese modo, personas de todas las razas se alegraron de que se les hubiera abierto el camino para acercarse a Jehová. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Y el hecho de que en realidad se hizo numeroso, gran cantidad de personas aceptaron la enseñanza de Jesús, que provenía de su Padre Jehová, y por supuesto fue el nacimiento de lo que hoy conocemos como el cristianismo. Ahora bien, los efectos de esa gran luz serían permanentes. Los efectos de la labor del Mesías son permanentes, como se desprende de las palabras siguientes de Isaías 9:4. El yugo de su carga y la vara sobre sus hombros, el bastón del que los obligaba a trabajar, los ha hecho añicos, como en el día de Madián. Siglos antes de la época de Isaías, los madianitas conspiraron con los moabitas para inducir a Israel al pecado. Posteriormente, Madián sembró el terror entre los israelitas, atacando y saqueando pueblos y granjas durante 7 años. Pero entonces, Jehová, por medio de su siervo Gedeón, derrotó por completo a los ejércitos madianitas. Después de aquel día de Madián, no hay constancia de que aquella nación causara más sufrimiento al pueblo de Jehová. El Gedeón mayor, Jesucristo, asentará dentro de poco un golpe mortal a los enemigos modernos del pueblo de Jehová. Como en el día de Madián, la victoria será completa y duradera, no debido a la pericia de los hombres, sino al poder de Jehová. El pueblo de Dios jamás volverá a sufrir bajo el yugo de la opresión. Las manifestaciones del poder divino no exaltan la guerra. El resucitado Jesús es el príncipe de paz, y al aniquilar a sus enemigos, traerá una paz que será eterna. Isaías pasa a referirse al equipo bélico como algo que el fuego devorará por completo. Isaías 9:5. Toda bota del que pisoteaba con estremecimiento y el manto revolcado en sangre hasta han llegado a ser para quemazón, como alimento para el fuego. Nunca volverá nadie a entremeterse por el golpeteo de las botas de los soldados al marchar. Nunca más se verán los uniformes ensangrentados de guerreros curtidos en el combate. Nunca más habrá guerras. Así es que, efectivamente, Jehová hizo que se viera una luz, y gracias a esa luz, la gente del tiempo de Israel se benefició, pero no tan solo los israelitas, sino también la gente de las naciones, y ahora hasta la parte más distante de la tierra. Bueno, esperemos que dicha información les sirva.
Y si así es, le pedimos que nos regale un like para que entonces más se puedan beneficiar de esta información. Y claro, si no se ha suscrito, lo invitamos a hacerlo para que le llegue directamente a la información. Bueno, esperemos que esta información le sirva. Que pase muy buenas noches. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Muy buenos días. En esta ocasión estamos en Busquemos Perlas para comentar de la semana del 15 al 21 de diciembre del 2025. La idea es que usted se pueda animar a comentar y para ello vamos a mostrarle las siguientes partes para que usted pueda hacerlo. Tenemos como análisis el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que hace referencia a lo siguiente. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué decimos que Jesús es un maravilloso consejero? Mire, podría responder esto. Un consejero es el que da consejos o asesoramiento. Y Jesucristo dio consejos maravillosos cuando estuvo en la tierra. Además, los consejos de Jesús no son simplemente el producto de su mente brillante. Más bien, él mismo dice, lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado. El ejemplo de este debe de impulsar a los consejeros de la congregación cristiana actual a basar siempre sus enseñanzas en la palabra de Dios. Y de esta manera, seguir el ejemplo de Jesús, en donde en realidad todo el conocimiento proviene de su Padre Jehová. Excelente. Ahora mire, vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Mire, le vamos a compartir unas de ellas para que pueda comentar. Si le ayuda el video, le pedimos por favor que nos pueda regalar un like, que es la forma en que nosotros podemos hacer estos videos y por supuesto para que otros hermanos se puedan beneficiar. Así es que le pedimos amablemente eso y por supuesto, pues si no se ha suscrito, lo puede hacer para que le llegue directamente la notificación. Muy bien, ahora vamos a la primera perla. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2 hacen referencia a esto. Sin embargo, las tinieblas no serán como antes cuando la tierra estaba en angustia, cuando se trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero tiempo después, él hará que esa tierra, el camino junto al mar en la región del Jordán, Galilea de las naciones, reciba honra. El versículo 2 refiere esto directamente. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los habitantes de la tierra, que estaba bajo una sombra profunda. Ha brillado una luz. Bueno, usted puede comentar lo siguiente. Jesús comenzó a remover el velo de oscuridad que cubría la humanidad poco después de su bautismo. El Evangelio de Mateo 4:17 menciona esto. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mediante la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios, Jesús iluminó a las personas acerca de los propósitos de Dios, arrojó luz sobre la vida y la incorrupción mediante las buenas nuevas. Qué privilegio tenemos
de iluminar a las naciones con la palabra de Dios. Así es, y es como se ve en la imagen, antes y después, así ha sido. Ahora bien, mire, tenemos en esta parte lo que es Isaías 9:5. Recuerde que estamos en la lectura de Isaías, en los capítulos 9 y 10 de Isaías. Así es que el 9:5 refiere lo siguiente, mire. Todas las botas que al marchar hacen temblar la tierra y toda la ropa empapada de sangre se convertirán en combustible para el fuego. ¿A qué se refiere esto que puede comentar? Mire, nunca volverá nadie a estremecerse por el golpeteo de las botas de los soldados al marchar. Nunca más se verán los uniformes sangrados de guerreros curtidos en el combate. Nunca más habrá guerra. Que Jehová nos permita ver esta maravillosa promesa, ¿verdad? Mire qué interesante es. Ahora tenemos lo que es el capítulo 9, versículo 7, que la Biblia refiere esto, mire. La expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin en el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente y sostenerlo con justicia y la rectitud desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos lo hará realidad. Bueno, puede comentar esto, mire. En este caso, la paz significa más que ausencia de guerra. Incluye justicia y derecho, porque Isaías dijo que el regir principesco sería sostenido por medio del derecho y por medio de la justicia, desde ahora en adelante y hasta tiempo indefinido. Entonces habrá plenitud de bendiciones para la humanidad, y el celo incansable de Jehová, Dios, logrará esto dentro de nuestro tiempo. Así es que hay que tener paciencia y calma para verlo. Muy bien, ahora, ¿qué le parece si vemos la siguiente? Estamos hablando de Isaías, capítulo 9, versículo 13. Mire, esta parte de la Biblia hace referencia a esto, porque el pueblo no ha regresado a aquel que los golpea. No han buscado a Jehová de los ejércitos. Pese a todo el sufrimiento y a las contundentes declaraciones de los profetas de Jehová, el reino norteño persiste en su rebelión contra Dios. Que nunca nos pase esto en estos tiempos del fin, porque efectivamente, pues ellos ya no querían hacer lo que Jehová Dios quería. Así es que tanto sus reyes, que obviamente eran los que tenían el problema principal, como la gente del rey norteño, ya no querían hacerle caso a Jehová, se rebelaron contra él. Y eso en estos tiempos es peligroso, ¿verdad? Estamos en los tiempos del fin y esto no es la actitud correcta. Ahora mire, ¿qué le parece si pasamos a la siguiente? Aquí estamos hablando del capítulo 10 de Isaías y es el versículo 1. Mire, esta parte menciona lo siguiente. Hay de los que dictan leyes que hacen daño, de los que siempre están redactando decretos opresivos. Mire, la ley de Jehová condena la injusticia en todas sus modalidades. No deben hacer injusticia en el juicio. No deben tratar con parcialidad al de condición humilde y no deben preferir la persona de un grande. Si somos víctimas de la injusticia de estos últimos días, recordemos algo, que Jehová sí está atento a estas injusticias de acuerdo a lo que acabamos de leer. Así es que entendemos que es complicado para alguna situación, pero
Jehová está al tanto de a quién se le está haciendo esta injusticia y por supuesto en su momento decretado por él revertir este asunto. Pero continuamos con este asunto, mire. Vamos a leer Isaías 10:3. Esta parte de la escritura refiere lo siguiente. ¿Y qué harán ustedes el día de ajuste de cuentas, cuando venga desde lejos la destrucción? ¿Hacia quién correrán por ayuda? ¿Y dónde dejarán sus riquezas? Bueno, el comentario podría ser este. La gloria de esos jueces malvados, el prestigio, los honores y el poder mundano que les reporta su riqueza y posición, durará muy poco. Es por este motivo que los que hemos sufrido injusticia debemos recordar esto y esperar en Jehová. Así es que, pues sí, ahí se ve una injusticia muy grande y en ocasiones no se sabe qué hacer. Sin embargo, hay que esperar en que Jehová resuelva estos asuntos. Ahora, mire, podríamos hacer referencia a esta parte del libro de Isaías. Ahora el versículo 5, mire. Miren, el asirio, la vara para expresar mi furia. En su mano está el bastón para expresar mi indignación. Bueno, podríamos comentar esto. Tal como la antigua Asiria destruyó Samaria, la bestia salvaje de color escarlata odiará a la ramera y hará que quede devastada y desnuda, y se comerá sus carnes y la quemará por completo con fuego. De modo que el asirio del día moderno, las naciones miembros de la ONU, asestarán a la cristiandad un golpe devastador y la borrará de la existencia, que no pertenezca al grupo del que Jehová traerá su ira final. Y así es, tal parece que nos estamos encaminando a esto, a una destrucción de las religiones. Bueno, pues atentos hay que estar a esta situación. Ahora mire, podemos analizar por último lo que dice Isaías capítulo 10 versículo 26. Ahí en la traducción de la Biblia, esta parte refiere esto. Jehová de los ejércitos usará un látigo contra él, como cuando derrotó a Madián junto a la roca de Oreb, y su bastón estará sobre el mar, y él lo levantará como hizo con Egipto. Pudiera comentar esto, mire. En efecto, el pueblo de Dios ya se ha visto en apuros antes. En el Mar Rojo parecía que los antepasados de Ezequías estaban irremediablemente perdidos ante la superioridad del ejército egipcio. Siglos antes del tiempo de Ezequías, Gedeón se halló en pasmosa inferioridad numérica cuando los madianitas y los amalequitas invadieron Israel. Aún así, Jehová libró a su pueblo en ambas ocasiones. Por lo tanto, tenemos razones de sobra para tener fe en que Jehová nos librará del mal. Pues mire, tuvimos estas perlas que esperemos le puedan ayudar visualmente y por supuesto con el comentario para que a usted se le facilite más comentar. Si así ha sucedido, le pedimos que nos regale un like para que entonces podamos hacer y continuar haciendo videos como este para que se beneficie usted y por supuesto demás hermanos. Por mi parte es todo. Le deseo que tenga muy buen día. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en la parte de seamos mejores maestros, ejemplo de todos los discursos. Vamos a tener 3 partes muy interesantes, que es empiece conversaciones, después haga revisitas y posteriormente explique sus creencias.
Esto en la semana del 15 al 21 de diciembre del 2025. Y mire, si realmente le ayuda la información que usted va a escuchar, porque estoy seguro que le va a ayudar, le va a dar la idea de cómo hacer su asignación, le pido solamente que nos regale un like y eso para que muchas personas de los que tienen asignación pues se puedan beneficiar por la información. Y por supuesto, si no se ha suscrito, pues le puede llegar directamente dicha información. Bueno, vamos a comenzar con la primera de ellas, que es Empiece Conversaciones. Esta parte de Empiece Conversaciones es la siguiente. Predicación informal, 3 minutos. La persona pertenece a una religión que no es cristiana y se va a estar trabajando en lo que es una obra de amor, lo que tiene que ver con la lección 1.1. Esta parte dice lo siguiente: sea observador, pregúntese, ¿qué está haciendo la persona en este momento? ¿En qué estará pensando? ¿Qué me dicen su ropa, su apariencia y su vivienda sobre sus creencias o su cultura? También es un buen momento para conversar. Bueno, pues sin lugar a dudas, si se dan factores como estos, nos ayudará a hacer una buena conversación. Mire, vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos hacerlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Disculpe, ¿me puedo sentar aquí? Sí, claro. Gracias. Es que quedé de encontrarme con una amiga en este lugar. Ok, yo también estoy esperando a mi esposo. Fue a misa, pero ya casi sale. Ah, mire, ¿y usted fue en la mañana? No, yo no pertenezco a esa religión. Bueno, a ninguna. Pienso que la religión, de hecho, nunca va a generar un cambio en las personas. Yo creo en el budismo, el cual es un camino práctico para transformar la mente, superar el apego y el sufrimiento y alcanzar un estado de liberación y bienestar duradero. Oiga, mire, pues qué interesante. No había conocido a alguien budista, pero, ¿sabe? Algo que me gusta es que al igual que yo, creen que llegará el momento en que podamos tener todos un bienestar duradero. Dicho en otras palabras, podremos disfrutar de paz. Mire, leí en un libro sagrado que esto es posible. ¿Me permitiría mostrárselo? Sí, por favor. Mire, esta parte puede leerla, mire, es aquí en el donde está el número 11. A ver, dice, pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. Gracias. ¿Verdad que sería magnífico disfrutar de paz abundante? Sí, eso sería magnífico. Pues realmente es posible. Estoy segura que si, porque somos más los buenos, pues estoy segura que así será. Me dio gusto platicar con usted, pero mire, ya salió mi esposo de misa. Sí, vaya. Otro día, ojalá otro día, pues tengamos la oportunidad de saludarnos. Mi nombre es Isabel. Mucho gusto. Yo soy Betty. Que tenga buen día, Isabel. Igualmente. Bueno, mire, aquí tenemos esta parte que esperemos realmente le pueda dar la perspectiva con relación a la asignación que usted puede tener. En este caso, pues como ya vimos, un budista, ¿verdad? Y así puede ser de otro tipo de creencia, otro tipo de filosofía, otro tipo de ver las cosas en la vida. Muy bien. Ahora mire, vamos a pasar a la número 2. La número 2 es agarre visitas. Esta es de casa en casa. Mire, en una visita anterior, la persona aceptó un tratado
siga conversando sobre el mismo tema. Y usted va a estar trabajando en el folleto Una obra de amor en la lección 9, que es empatía, y va a estar trabajando en el punto 3. Escuche con atención. Mire, deje que la persona hable y no le interrumpa. Si tiene alguna objeción o le expresa sus sentimientos y preocupaciones, no la ignore. Si le presta atención, la persona verá que usted realmente le interesa lo que ella piensa. Así es que mire, vamos a ver cómo esto se podría hacer. Hola, señora Manuela. Me alegro de encontrarla en casa. Quedamos en que regresaría para contestar esta pregunta. ¿Cómo hará Dios de este mundo un lugar mejor? Ah, sí, qué buena pregunta. Ojalá lo supiera. Mire, fíjese en estos dos textos que nos dan la respuesta. Mire, el primero está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Tal vez al leerlo le parezca conocido. ¿Puede leerlo, por favor? Sí, claro. Ustedes deben orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Sí, claro, que conozco estas palabras, es parte de lo que es la oración del Padre nuestro. Así es. Y como pudo ver en esta oración, pedimos que venga el reino de Dios. Y es muy importante pedirlo, porque mediante este gobierno se acabará con la violencia, las enfermedades. Y mire, ahora lo que dice este otro texto, este se encuentra en Daniel capítulo 2, versículo 44. ¿Puede leerlo? Claro. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Gracias. Este otro texto muestra que dentro de poco Dios pondrá fin a todos los gobiernos humanos y los reemplazará con su propio gobierno. Cuando haga eso, la gente disfrutará de paz y de buena salud. ¿Qué opina de lo que dice la Biblia? Pues me sorprende. Muchas veces he hecho la oración del Padre Nuestro y no lo había comprendido, porque pues de acuerdo a la importancia o lo importante que es hacer esta oración, ¿sabe? Esto le da sentido a esta oración. Oiga, ¿le gustaría saber con detalle qué es el reino de Dios? Sí, claro. Ok, entonces lo veo la próxima semana, señora Manuela. Sí, Luisa, le estaré esperando. Bueno, pues ahí tenemos esta otra parte. Es interesante, ¿verdad? Para que la persona, pues, de alguna forma se pueda ayudar al momento de hacer esta asignación. Por supuesto, si le está agradando esta parte, le pedimos que nos pueda regalar un like para que las personas se puedan beneficiar. Ahora bien, vamos a tener la tercera. La tercera es explique sus creencias. Mire, este es muy interesante porque tiene que ver cómo usted tiene la capacidad para explicar a las personas. Por supuesto, en el entendido que es un publicador que tiene experiencia y que puede hacerlo. Pero si no, mire, para eso son estos guiones, ¿verdad? Para que usted tenga una idea de cómo hacer. Mire, explique sus creencias es una escenificación. Bueno, el tema es, ¿han cambiado la Biblia los testigos de Jehová para que encaje con sus creencias? Es muy interesante la pregunta, ya que
Muchas personas eso es lo que piensan, pero mire, va a estar bien interesante la forma en que se va a presentar. Usted va a estar trabajando en la lección 12, mostrar amabilidad y empatía. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, muy fácil, mire, de acuerdo a Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8, usted lo va a hacer hablando con sinceridad y muestre que se preocupa por sus oyentes. Una forma para que usted muestre que se preocupa por sus oyentes es porque les pone atención, ¿verdad? Entonces, no hay que caer en el punto de enojarse o de debatir, sino más bien de dialogar por medio de la razón. La persona que quiera aprender de Jehová lo va a hacer y va a ver que le va a ayudar mucho. Mire, vamos a ver esta parte. Hola Juanita, la hemos extrañado en las reuniones. ¿Está usted enferma? ¿Hay algo en que la pueda ayudar? Hola Lupita, pues no, en realidad no estoy enferma. No he asistido a las reuniones porque uno de mis hijos me dijo que en internet él vio un video en donde se menciona que ustedes, los testigos de Jehová, modifican la Biblia para que sus creencias sean vistas como ustedes dicen y no como en realidad son. Y pues la verdad, mi hijo no me mentiría. Él siempre busca mi bienestar. Excelente. Qué bueno que tienes un hijo que se preocupa por ti. Que por cierto, ¿no te contó tu hijo que grabaron en Francia a JG, el artista mexicano que ya tiene algunos años de muerto? ¿A JG? ¿A poco? Nah, que me está mintiendo. No, en realidad en internet está circulando un video en donde se ve a la persona comiendo en un restaurante en Francia. Ah, pero eso ha de ser puro cuento. ¿Verdad que cuando nos dicen noticias que salen en internet, en ocasiones dudamos o hasta cuestionamos su veracidad? Yo no dudo que tu hijo te mienta o tenga malas intenciones con lo que te dijo, pero siempre tenemos que saber cuál es la fuente de la información para saber si esta es fidedigna. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando aprendimos en la Biblia que Satanás tentó 3 veces a Jesús en el desierto? ¿Sí? ¿Te acuerdas qué contestó Jesús siempre al inicio de sus respuestas? Sí, mencionó, está escrito. Ándale. Y aprendimos que lo que Jesús estaba haciendo era mencionarle a Satanás la fuente de información de donde provenían sus respuestas. ¿Sabes por qué? No. Mira, es porque Satanás sabe y cree absolutamente que con lo que está escrito en la Biblia es palabra de Jehová Dios. Y esto es tan cierto de que Satanás sabe que la Biblia es palabra de Dios, que él mismo citó de la Biblia cuando llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de esta y le dijo que se dejara caer. Entonces Satanás dijo, porque está escrito que los ángeles lo cuidarán. ¿Verdad que incluso Satanás cita de la Biblia porque sabe que esta es palabra de Dios? Pues sí, yo no lo había analizado así, pero es totalmente cierto. Pues mira, de la misma manera, si queremos saber si una afirmación es cierta o no en cuestión de la Biblia, pues tenemos que analizarlo a la luz de esta y no por medios de dudosa procedencia. Ahora, bien, es cierto que los testigos de Jehová, a partir del año 1850, comenzamos a publicar la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Al igual que alrededor de 569, Casiodoro de Reina hizo una traducción
y Torres Amad alrededor de 1823, y por ejemplo la traducción de Nácar Colunga alrededor de 1944. Pero no por eso no son fiables. De hecho, son tan fiables que muchas de las que se consideran religiones grandes utilizan algunas de estas traducciones y no por eso son cuestionables. Bueno, eso es cierto. Pero te pongo un ejemplo. Mira, como sabes, los testigos de Jehová creemos que Dios no es una Trinidad. Y lo creemos porque Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 así lo refiere. ¿Lo puedes leer? Claro. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Gracias. Esto dice la traducción del Nuevo Mundo. Pero si vamos a la traducción de Reina Valera que está en línea en su página oficial, el mismo texto menciona lo siguiente. ¿Lo puedes leer? A ver, por supuesto, dice así. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, sobre esta misma creencia, ¿pudieras leer lo que menciona el Evangelio de Juan 14:28? Y esta la vamos a leer de la traducción Torres Amad, que está en línea en su página oficial. Claro, el Padre es mayor que yo. Ahora bien, ¿te parece que el texto de la traducción del Nuevo Mundo transmita una enseñanza diferente o lo que menciona estas otras traducciones que las personas no ponen en duda? No, me parece claramente que transmiten la misma idea, pero pues yo no había analizado con esta profundidad la Biblia. Pues así que, como este texto, hay muchos más que se analizan en nuestras reuniones y en nuestros cursos bíblicos. Claro está, respetamos la decisión de las personas como tú, de asistir o no a las reuniones o de tomar o no un curso bíblico. Bueno, y si tengo una duda a la luz de la Biblia, ¿me lo explicarías así como ahorita lo hiciste? Porque así hasta yo le puedo explicar a mi hijo lo que estoy aprendiendo con la Biblia. Claro que sí. Entonces, ¿nos vemos mañana en la reunión? Por supuesto. Pues mire, aquí tiene estas partes. Esperemos que le hayan ayudado, que realmente pueda ayudarle usted en su asignación. Se hacen con mucho amor y esfuerzo para que usted tenga una idea de cómo poderlo hacer. Quizás no todo, ¿verdad? Quizás el inicio, la conclusión, o algo que de estas partes le haya ayudado, o a lo mejor toda. Pero de esta forma usted podría dar su asignación. Muy bien, pues entonces espero que le ayude esta misma y le deseo realmente que tenga muy buenas tardes. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en Nuestra Vida Cristiana, bajo el título La luz brilla cada vez más. Esta semana correspondiente al 15 de diciembre al 21 de diciembre del 2025. Y mire, va a estar muy interesante las 3 preguntas que se van a realizar. Le voy a invitar a ver la siguiente información. Escriba un ejemplo de una verdad bíblica que poco a poco hemos entendido mejor y las bendiciones que hemos recibido. Mire, de acuerdo a lo que hace referencia el libro de Proverbios, el capítulo 4 y el versículo 18 hace referencia a esto, mire. Pero la senda de los justos es como la luz brillante de la mañana, que brilla cada vez más hasta que es el pleno día. Eso significa que la luz va saliendo, pero por supuesto cuando inicia, pues está en oscuridad y hasta que ya está en plenitud es cuando ya se ve todo.
Así es que mire, vamos a hacer esta pregunta. ¿Quién es Gog de Magog del que habla el libro de Ezequiel? Bueno, esta fue una de las verdades bíblicas que la organización ha tenido cada vez más luz en relación a qué significa esto. Y mire, esta es la explicación que tenemos. Por muchos años, nuestras publicaciones han dicho que Gog de Magog es el nombre que se da al diablo después de que es echado del cielo. Esa explicación se ha dado debido a que el libro de Revelación dice que el diablo es el dirigente de la fuerza mundial que ataca al pueblo de Dios. Pensábamos, pues, que Gog era otra forma de llamar a Satanás. Sin embargo, ese razonamiento hacía surgir varias preguntas. Para empezar, Jehová le dice a Gog lo que hará para destruirlo. A aves de rapiña, pájaros de toda suerte de ala, y a las bestias salvajes del campo, ciertamente te daré como alimento. Luego, añade, en aquel día tiene que ocurrir que daré a Gog una sepultura en Israel, y allí tendrá que enterrar a Gog y toda su muchedumbre. Pero, ¿cómo es posible que un ser espiritual sea comido por aves de rapiña y bestias salvajes? ¿Cómo podría ser enterrado en la tierra? Además, la Biblia no dice que a Satanás se lo vayan a comer o que lo vayan a enterrar. Dice que será encerrado en un abismo durante 1000 años. Por otro lado, la Biblia dice que al terminar los 1000 años, el diablo será soltado del abismo y saldrá a extraviar a aquellas naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la guerra. Si el diablo es Gog, ¿cómo podría extraviar a Gog? Por lo tanto, el Gog del que habla la profecía de Ezequiel y el libro de Revelación no es Satanás. Entonces, ¿quién es Gog de Magog? Para responder esta pregunta, tenemos que descubrir quién ataca al pueblo de Dios. La Biblia menciona el ataque de Gog de Magog, pero también el del rey del norte y de los reyes de la tierra. ¿Se trata de ataques separados? Parece que no. Al parecer se trata del mismo ataque con nombres distintos. ¿Cómo lo sabemos? Porque las Escrituras nos dicen que todas las naciones de la tierra participarán en el ataque que desencadenará la guerra de Armagedón. Al comparar entre sí estos pasajes bíblicos que hablan del ataque final contra el pueblo de Dios, se ve con más claridad que Gog de Magog no es el diablo, sino una coalición o grupo de naciones. ¿Y quienes dirigirán esa coalición? ¿Será el rey del norte? No estamos seguros, pero sería razonable, pues esta idea es muy parecida a lo que Jehová le dice a Gog. Vendrás de tu lugar, de las partes más remotas del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos montados a caballo, una gran congregación, hasta una numerosa fuerza militar. De manera similar, el profeta Daniel, que vivió en la misma época que Ezequiel, dijo lo siguiente sobre el rey del norte: habrá informes
que lo perturbarán desde el naciente y desde el norte, y ciertamente saldrá en gran furia para aniquilar y dar por entero a muchos a la destrucción, y aplastará sus tiendas palaciegas entre el gran mar y la santa montaña de decoración, y tendrá que llegar hasta su mismo fin, y no habrá ayudante para él. Estas palabras son muy similares a lo que el libro de Ezequiel dice que hará Gog. ¿Qué sucede como resultado del ataque final? Daniel responde: durante aquel tiempo se pondrá de pie en Armagedón Miguel, o sea, nuestro Señor Jesucristo, el gran príncipe que está plantado desde 1914 a favor de los hijos de tu pueblo. Y ciertamente ocurrirá un tiempo de angustia, la gran tribulación, como el cual no se ha hecho que ocurra una desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Y durante aquel tiempo tu pueblo escapará, todo el que se haya escrito en el libro. Esta acción, realizada por Jesús, el representante de Dios, también se menciona en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 21. Ahora bien, Revelación capítulo 20, versículo 8, habla de Gog y Magog. ¿Quién es este Gog y Magog? Al terminar los 1000 años tendrá lugar una prueba final y habrá personas que se rebelarán contra Jehová. Ellas actuarán como un odio similar al que tuvo la coalición de naciones que atacó al pueblo de Dios justo antes de Armagedón. Coalición a la que la Biblia llama Gog de Magog. Pero el resultado para los enemigos de Jehová será el mismo en los dos casos: muerte eterna. Por eso es tan apropiado que se llame Gog y Magog a los rebeldes que aparecerán al final de los 1000 años. Los estudiantes diligentes de la Biblia estamos ansiosos por saber quién será el rey del norte, pero sin importar quién vaya a la cabeza de la coalición de naciones, de dos cosas estamos seguros: Gog de Magog y sus ejércitos serán derrotados y destruidos. Y dos, nuestro Rey reinante Jesucristo salvará al pueblo de Dios y lo guiará a un nuevo mundo de verdadera paz y seguridad. Así es que esta es la nueva luz que se tiene con relación a Gog de Magog. No es Satanás, sino más bien una coalición de naciones. Y saberlo nos da la esperanza de que cuando veamos estas cosas, efectivamente se estará cumpliendo las Escrituras. Ahora bien, la siguiente pregunta dice lo siguiente: escribe un ejemplo de cómo ha mejorado nuestra forma de predicar y cómo eso nos ha ayudado a cumplir el mandato de Jesús que se halla en el Evangelio de Mateo 28, 19 y 20 de ir y hacer discípulos de gente de todas las naciones. Ahora bien, este es el entendimiento y el ejemplo. Ahora ya no llevamos una presentación de memoria, ya que nuestro objetivo es empezar conversaciones con temas que a las personas les interesan. Y lo hacemos mediante no hablar demasiado y dándoles a las personas la oportunidad de expresarse. Cuando sea apropiado, entonces podemos hacer preguntas con relación a lo que hemos escuchado que les preocupa. Eso ha permitido que podamos demostrar cualidades como el amor, la compasión, la bondad, y ha logrado que tengamos conversaciones más amenas con las personas. Y gracias al folleto Disfrute de la Vida para Siempre, nos permite abrir la curiosidad de las personas a tener un curso de la Biblia. De esta manera, hemos podido cumplir con el mandato de hacer discípulos de gente de todas las naciones, como lo hace referente al Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 19. Ahora bien, mire, tenemos
esta tercera pregunta, escribe un ejemplo de un cambio que se haya hecho en la organización y las bendiciones que hemos recibido, de acuerdo a el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 17. Mire, uno de los cambios que ha sido es el de la reducción de las horas, tanto para los precursores regulares como para los precursores auxiliares. Esto ha permitido que más hermanos puedan participar en esta bonita faceta de la predicación. También, otro cambio en relación con la predicación se ha visto reflejado en el informe de servicio mensual. No informamos horas, ahora informamos nuestra actividad en el servicio, la cual la podemos hacer mediante la predicación de casa en casa, o la predicación informal, o la predicación pública. Lo importante es que disfrutemos de nuestro servicio y no nos sintamos abrumados por un requisito de horas. Así es que con estos cambios, efectivamente, hemos avanzado con el carro de Jehová y nos ha beneficiado en el servicio. Pues, ¿qué le parece? Esto es lo que tenemos en nuestra vida cristiana. Puede sacar aquí puntos interesantes, hacer resúmenes con esta información, que por supuesto, si le ha ayudado, le pedimos que nos regale un like, porque es la forma en que podemos hacer estos videos para que se beneficien cada vez más hermanos. Esto lo vamos a ver en la semana del 15 al 21 de diciembre del 2025. Bueno, yo le deseo que tenga un buen día. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en lecciones que aprendo de la Biblia, de la semana del 15 al 21 de diciembre del 2025. En esta semana vamos a estar viendo la introducción a la sección 8 y lecciones 44 y 45. Bueno, pues vamos a comenzar con la introducción a la sección 8. Introducción a la sección 8. Jehová bendijo a Salomón, dándole mucha sabiduría y encargándole la importante tarea de construir el templo. Pero él, poco a poco, se alejó de Dios. Si usted tiene hijos, explíqueles que las personas que adoraban dioses falsos apartaron a Salomón de Jehová. El reino se dividió y hubo reyes malos que llevaron a la nación a la apostasía y la idolatría. Durante este tiempo, muchos profetas que eran leales a Jehová fueron perseguidos y asesinados. La apostasía en el reino del norte empeoró por culpa de la reina Jezabel. Fue una época oscura en la historia de Israel. Aún así, quedaban muchos israelitas que servían fieles a Jehová, como el rey Jehoshafat y el profeta Elías. ¿Qué lecciones vamos a estar analizando en esta sección 8? Bueno, vamos a ver 3 lecciones importantes. 1. Seamos fieles sirviendo a Jehová, aun si nuestros familiares o amigos no lo hacen. 2. Si abandonamos a Jehová, nos irá mal, pero si permanecemos cerca de Él, nos bendecirá. Y número 3. Muchas veces sentimos que no encontramos la salida a nuestros problemas, pero Jehová nos muestra su poder de maneras que ni siquiera imaginamos. Así es que, bueno, vamos a dar comienzo con lo que es la lección número 44. Un templo para Jehová. Cuando Salomón empezó a reinar en Israel, Jehová le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Salomón le respondió, soy joven y todavía no sé hacer bien las cosas. Por favor, dame sabiduría para cuidar a tu pueblo. Jehová le dijo, como me has pedido sabiduría,
te haré el hombre más sabio del mundo. También te voy a dar riquezas y además vivirás muchos años si me obedeces. Salomón comenzó a construir el templo. Usó oro, plata, madera y piedra. Todos los materiales eran de la mejor calidad. Miles de hombres y mujeres hábiles trabajaron en la construcción. El templo quedó listo en 7 años. Entonces llegó el día de dedicarlo a Jehová. Así que colocaron ofrendas sobre el altar. Salomón se arrodilló enfrente del altar y oró. Oh Jehová, tú te mereces un templo más grande y hermoso que este, pero por favor, acepta nuestra adoración y nuestras oraciones. ¿Qué crees? ¿Le gustó a Jehová el templo? ¿Escuchó la oración de Salomón? Después que Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo y quemó las ofrendas. Así Jehová mostró que le gustaba el templo. Cuando los israelitas vieron eso, se alegraron mucho. El rey Salomón se hizo famoso por todo Israel y en lugares lejanos porque era muy sabio. Las personas iban a verlo para que las ayudara a resolver sus problemas. Hasta la reina de Saba lo visitó para ponerlo a prueba con preguntas muy difíciles. Cuando escuchó las respuestas, Cuando escuchó las respuestas de Salomón, ella dijo: no creía lo que me habían contado de ti, pero ahora veo que eres más sabio de lo que me habían dicho. Tu Dios Jehová te ha bendecido. En Israel la vida era bonita y la gente era feliz, pero las cosas iban a cambiar muy pronto. Muy bien, ahora, ¿por qué Jehová? Vamos a hacer las siguientes preguntas, hermanos. ¿Por qué Jehová le dio tanta sabiduría a Salomón? Bueno, cuando Salomón empezó a reinar en Israel, Jehová le preguntó: ¿qué quieres que te dé? Bueno, Salomón aquí pudo haber pedido todo lo que fuere, pero fíjese lo que pidió en ese momento, claro. Soy joven y todavía no sé hacer bien las cosas. Por favor, dame sabiduría para cuidar a tu pueblo. Así es que como él no se mostró ambicioso, Jehová le dijo: como me has pedido sabiduría, te haré el hombre más sabio del mundo. También te voy a dar riquezas y además vivirás muchos años si me obedeces. Así es que efectivamente por eso Jehová le dio sabiduría, porque en ese momento el corazón de Salomón era humilde. Ahora bien, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo mostró Jehová que le gustaba el templo? Bueno, Salomón hizo el templo, pero mire lo que pasó. Entonces llegó el día de dedicárselo a Jehová. Así que colocaron ofrendas sobre el altar. Salomón se arrodilló enfrente del altar y oró: oh Jehová, tú te mereces un templo más grande y hermoso que este. Pero, por favor, acepta nuestra adoración y nuestras oraciones. ¿Qué crees? ¿Le gustó a Jehová el templo? ¿Escuchó la oración de Salomón? Después que Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo y quemó las ofrendas. Así, Jehová demostró lo que le gustaba el templo. Cuando los israelitas vieron eso, entonces ellos se alegraron mucho. Mire qué interesante es esto. Así es que
Ese templo era algo que a Jehová le había agradado, por la forma en que se hizo y por la sinceridad con la que se logró hacerlo. Ahora bien, hermanos, ¿qué aprendemos en esta lección? Bueno, de acuerdo al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 42, mencionó lo siguiente. Fíjense, aquí tienen a alguien que es más que Salomón. Notamos que Jehová le dio sabiduría a Salomón para hacerse el hombre más sabio que hubiera en el mundo. Sin embargo, cuando Jesús llegó, dijo que aquí había alguien más que Salomón. De tal forma, mis queridos hermanos, que la sabiduría proviene de Jehová y con ella pueden hacerse cosas muy importantes, como en su caso lo hizo Salomón cuando todavía era humilde, al igual que Jesús, con los sermones y las parábolas y la forma de enseñar a las personas de su tiempo, enriquecieron el conocimiento y la sabiduría para que las personas aprendieran del reino de Dios. Mire, qué interesante lección. Ahora, pasemos a la lección número 45. Un reino dividido. Durante el tiempo que Salomón adoró a Jehová, hubo paz en Israel, pero él se casó con muchas mujeres que eran de otros países y adoraban ídolos. Poco a poco, Salomón cambió y empezó a adorar ídolos también. Jehová se enojó y le dijo, le voy a quitar el reino de Israel a tu familia y lo voy a dividir en dos. Le daré la parte más grande a uno de tus sirvientes, y tu familia reinará solo en la parte pequeña. Jehová hizo otra cosa para que todos entendieran mejor lo que había dicho. Un sirviente de Salomón, llamado Jeroboam, estaba de viaje y se encontró con el profeta Ahijah en el camino. El profeta se quitó su manto, lo rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam, Jehová le va a quitar el reino de Israel a la familia de Salomón y lo va a dividir en dos. Toma 10 pedazos de este manto, porque vas a ser el rey de 10 tribus. Cuando el rey Salomón se enteró de lo que había pasado, quiso matar a Jeroboam. Así que Jeroboam huyó a Egipto. Con el tiempo, Salomón murió y su hijo Rehoboam empezó a reinar. Entonces Jeroboam pensó que el peligro ya había pasado y volvió a Israel. Después, los ancianos de Israel dijeron a Rehoboam, si tratas bien al pueblo, el pueblo será leal a ti. Pero sus amigos jóvenes le dijeron, tienes que ser duro con el pueblo, oblígalos a trabajar más. Rehoboam hizo caso a sus amigos y fue cruel. Por eso la gente se rebeló y puso a reinar a Jeroboam sobre las 10 tribus. Ese reino de 10 tribus se llamó Reino de Israel. El reino de las otras 2 tribus se llamó el Reino de Judá y fue leal a Rehoboam. Así fue como se dividieron las 12 tribus de Israel. Jerusalén estaba en el reino de Rehoboam. Jeroboam no quería que su pueblo fuera a adorar a Jehová allí. ¿Sabes por qué? Porque tenía miedo de que lo rechazaran a él y obedecieran a Rehoboam. Así que hizo 2 becerros de oro y le dijo a su pueblo, Jerusalén está muy lejos. Mejor quédense aquí a adorar estos becerros. La gente le hizo caso
y se olvidó otra vez de Jehová. Bien, ahora mire, vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué se dividió el reino de Israel? Bueno, porque durante el tiempo que Salomón adoró a Jehová, hubo paz en Israel, pero con el tiempo se casó con muchas mujeres que eran de otros países y adoraban ídolos. Así es que poco a poco Salomón cambió y empezó a adorar ídolos también. Jehová se enojó y le dijo: le voy a quitar el reino de Israel a tu familia y lo voy a dividir en dos. Le daré la parte más grande a uno de tus sirvientes, y tu familia reinará solo en la parte pequeña. Así es que por la indisciplina de Salomón, Jehová dividió el reino de Israel. Ahora bien, pregunta segunda. ¿Qué cosas malas hizo el rey Rehoboam? Bueno, el hijo de Salomón trató mal al pueblo, porque sus amigos jóvenes le dijeron: tienes que ser duro con el pueblo, oblígalos a trabajar más. Rehoboam les hizo caso y fue cruel con el pueblo. Así es que por eso pusieron el reino de 10 tribus a cargo de Jeroboam, y la gente estuvo con él. Ahora bien, no todo fue bueno con Jeroboam. ¿Qué cosas malas hizo el rey Jeroboam? Bueno, Jerusalén estaba en el reino de Roboam. Jeroboam no quería que su pueblo fuera a adorar a Jehová allí. ¿Sabes por qué? Porque tenía miedo de que lo rechazaran a él y obedecieran a Rehoboam. Así que hizo 2 becerros de oro y le dijo a su pueblo: Jerusalén está muy lejos, mejor quédense aquí a adorar a estos becerros. Y entonces la gente le hizo caso y se olvidó de Jehová otra vez. Mire, ¿qué es lo que aprendemos en esta lección número 45? Bueno, algo interesante es lo que se menciona en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. Menciona lo siguiente: no se pongan bajo un yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué relación tiene la justicia y la maldad? ¿O qué tienen en común un creyente y un no creyente? Y esto es algo bien interesante, hermanos, porque en realidad por no llevar a cabo esta enseñanza que acabamos de ver en Corintios, pues Salomón se fue y se casó con muchas mujeres que con el paso del tiempo, al ser estas idólatras de dioses extranjeros, pues lo menearon a él. Pero ¿qué consorcio había entre la luz y la oscuridad? Ninguna. Por eso Jehová le dijo que si le obedecía iba a durar mucho tiempo, pero tal parece que con el tiempo no fue así. Lo mismo puede suceder con nosotros. ¿Usted está obedeciendo este mandato? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero lo seguro es que no hay una relación entre la justicia y la maldad, o entre un creyente y un no creyente. Por mucho que uno diga que una persona es no sierva de Jehová, pero es muy amable o buena, siempre habrá problemas cuando se apliquen los principios bíblicos. Así es que mejor obedezca a Jehová y cumpla con su promesa. Muy bien, mis queridos hermanos, pues en esta ocasión estas fueron las lecciones que aprendo de la Biblia de la semana del 15 al 21 de diciembre de 2025. Bueno, esperemos que haya sido de su agrado. Le deseo muy buena noche.